Hola, hola mis queridos superpeques, ¿qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando nuestros superpoderes? ¿Os estáis convirtiendo en unos superpeques? Estoy segura de que sí. Hoy vamos a hacer un experimento. ¿Sabéis que una misma situación la gente lo vivimos de muy diferente manera? Por ejemplo, un baile de carnaval en el colegio. El escenario es el mismo, el contexto es el mismo, pero a que tus amigos y tú no lo vivís de la misma manera. ¿Y sabes por qué es eso? Porque la clave es... ¿Te lo digo o no? Te lo voy a decir, pero sigue adelante con el vídeo porque lo vas a entender. La clave es la atención. Sigue viendo y ya lo verás. ¡Adelante, superpeques! Nuestros superpeques, en el tercer libro, en el capítulo 11, tienen que hacer un reto. Este reto es muy sencillo, pero antes, como están en Marte, ven un bonito paisaje y luego cada uno se da cuenta de que se fija en partes o en cosas distintas y eso es lo que comparten. Vamos adelante en casa con el reto y luego me lo compartís aquí abajo, no os olvidéis. Vamos a plantar 2 semillas de lentejas en 2 macetitas pequeñas. Bueno, podéis echar más de una lenteja, ya habréis hecho este experimento, pero ahora le vais a prestar muchísima atención a una maceta y a la otra no le vais a hacer ni caso. La tendréis abandonada o incluso vamos a añadir otra cosa más. A esta macetita le prestáis mucha atención, le decís cosas bonitas, qué planta más bonita eres preciosa, hueles fenomenal, la tocáis, la mimáis. A esta segunda no le hacéis ni caso, además la podéis insultar, de paso os desahogáis un poco. Nuestros peques también escriben cosas bonitas a una maceta y cosas feas a la otra. Lo que se os ocurra, apuntarlo si queréis en un papel y luego pues cada día se lo decís. ¿A qué conclusión llegan nuestros peques? Seguro que tú lo sabes. Cuando termines el experimento me lo compartes por aquí, pero yo te voy a adelantar lo que han conseguido nuestros peques. Por un lado, se dan cuenta, una cosa crece cuando tú le prestas atención. Si eso es, le prestamos mucha atención, crece rápido y fuerte, como nuestros deseos. Y si lo tenemos abandonado, no crece, se estanca. La atención y la intención son la clave para que nuestros deseos se hagan poco a poco realidad. Fíjate a dónde va cada día tu atención. Te despistas, te dispersas, te preocupas, redirígela a lo que quieres, a lo que deseas. Te vas a sorprender de lo rápido que se pueden manifestar las pistas para el camino a lo que quieres. Compruébalo y me lo comentas aquí abajo. El experimento de las lentejitas, con su atención e intención y con tus deseos. Cuanto más energía, mirada, cariño les prestes, antes vienen. Compruébalo y me lo compartes.
Adelante, super peques.